Hola, buenas noches, ¿cómo están? Feliz de encontrarnos nuevamente por este espacio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edna Barragán, soy fonoaudióloga y soy asesora certificada en lactancia. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y es, bueno, el título que le hemos indicado es Impacto de la lactancia materna en la vacunación infantil. Realmente queremos rescatar el gran valor que tiene el calostro durante el posparto y durante esos primeros días de la lactancia. Y adicional a eso, buenas noches a quienes se están conectando. Buenas noches. Entonces, como les comentaba, vamos a abordar también todo el tema de vacunación infantil. Es un tema muy amplio, pero realmente la idea que queremos rescatar es que si tenemos ese esquema de vacunación completo, podemos prevenir muchas enfermedades en nuestros niños. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Gabriel Alarcón. Él es médico pediatra, también está ubicado en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, en Colombia. Y bueno, para quienes van a ver este video posterior a este encuentro en vivo, pues obviamente va a quedar grabado en el perfil de Lactando Live. También quiero mencionar que este encuentro y especialmente este tema no tiene ningún conflicto de intereses. Ninguna farmacéutica ni ninguna empresa que fabrique X o Y vacuna nos está, o sea, no estamos influenciados por ningún laboratorio. Simplemente es un encuentro que queremos hacer pues a título de información para todas las familias. Entonces, vamos a enviarle la solicitud al doctor Gabriel. Ya está por ahí. Hola doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy Muy sí bien, tengo bien puestos los auriculares y lo estoy escuchando también perfecto. eso está muy bien, muchas gracias. Muy emocionado por estar nuevamente con ustedes, muy contento, digamos que uniendo dos temas que me apasionan, la lactancia materna y el tema de la vacunación, que son dos temas que son muy importantes y cuando uno empieza de pronto a tocarlos, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver lactancia con vacunación? Y realmente cuando empezamos a estudiar y a preparar la charla, nos damos cuenta que van muy de la mano porque tienen tal vez un objetivo común, que es defender al niño de todas las Ajá. infecciones, ¿sí? De las cosas maravillosas, de todas las cosas maravillosas que tiene la lactancia materna. Una de las más importantes es brindar una protección, unas defensas a ese recién nacido que tiene un sistema inmune todavía precario, todavía inmaduro, incapaz de soportar de pronto muchas noxas, muchas bacterias, virus, hongos que puedan llegar a tener contacto con él y que gracias a la leche materna pues va a recibir esa primera vacuna, ese primer acto de amor. Sí, señor. Ahí está conectado un tema con el otro y la importancia, pues obviamente, de lograr que ese sistema inmune de ese bebé, pues obviamente vaya madurando, ¿no? Y se vaya fortaleciendo. Bueno, doctor, tengo varias preguntas. Algunas las recogí de la cajita de preguntas que dejé en las historias desde el día de ayer. Buenas noches a quienes se van conectando. Entonces vamos a abordar esas preguntas, pero si las personas que están viéndonos en este momento tienen más preguntas, pues las pueden dejar y con mucho gusto, si el tiempo nos alcanza, las abordamos todas. Perfecto. Bien, entonces, pues tratando de completar lo que acaba de mencionar al inicio de la charla, ¿por qué se dice que el calostro se considera la primera vacuna? Bueno, hablemos primero qué es el calostro. El calostro es esa primera leche que sale del seno de la mamá cuando hay un recién nacido. Esa primera leche que muchas veces consideran las mamás escasa, poca, que nos da miedo porque no baja, porque tal vez es muy transparente, tal vez es muy amarillenta, pero realmente el calostro ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera vacuna que recibe el recién nacido.
es de muy alto valor. Los beneficios del calostro pues van a ser nutricionales, van a tener nutrientes, pero también van a tener beneficios inmunológicos. Como decimos, pues está llena de defensas. La composición química, la composición de ese calostro es diferente a la leche madura. La leche madura es esa Ujú. leche que se produce después de los 4 o 5 días. Esa primera leche, esas primeras succiones, esas primeras mamadas que hace el recién nacido, le van a aportar muchísimos nutrientes en muy poca cantidad, muy diferentes a los que va a traer la leche madura, siendo compatible entonces el calostro con la inmadurez del intestino del recién nacido. Recuerden que el recién nacido pues venía en un medio donde deglutía el líquido amniótico, pero no se alimentaba por la boca, él se alimentaba era por el cordón Ujú, por umbilical. el cordón. Ese intestino inmaduro es muy frágil y se puede afectar muy fácilmente, pero el calostro es el alimento ideal para ese intestino inmaduro. Por ejemplo, contiene menos cantidades de lactosa, menos cantidades de grasa y menos cantidades de vitaminas hidrosolubles que la leche madura, mientras que contiene mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de vitaminas liposolubles, la E, la A, la vitamina K, que va a prevenir los sangrados. Tiene más cantidad de carotenos, por eso ese color amarillento que nos dicen las mamás que encuentran en el calostro. Y algunos minerales como sodio y como zinc. La concentración de proteínas del calostro es mucho más alta que la que se encuentra en la leche madura. Por eso que nosotros consideramos que es un alimento concentrado. Hablando de calostro, no estamos hablando de cantidad, sino que estamos hablando de calidad. De No calidad. importa, sí, mamá, no importa que sea poquita esa leche que le sale en los primeros momentos. Así sea una gota, es muy cargada en nutrientes y muy cargada en defensas para el beneficio de su recién nacido. Y por ese contenido más alto de proteínas que tiene, hace que el bebé retenga un poco más de líquidos, haciendo que no haya una mayor pérdida de peso cuando cortamos ese cordón umbilical que lo estaba alimentando. El calostro tiene concentraciones elevadas de defensas, por ejemplo, la inmunoglobulina A y la lactoferrina, proteínas protectoras del sistema inmune. El calostro tiene altas concentraciones de linfocitos, los glóbulos blancos, los encargados de defenderse, esas células que van y se comen las bacterias, que van y se comen los hongos o que producen anticuerpos para defendernos. Y también tienen altas cantidades de macrófagos. Los macrófagos son células especializadas en comerse esas cosas que nos pueden provocar enfermedad. Entonces, esas altas cantidades de linfocitos y esas altas cantidades de macrófagos no las trae las leches de tarro, las leches industrializadas. Entonces, Ujú. mira que aquí nomás estamos haciendo una diferencia muy grande que hace que sea difícil de reemplazar la leche materna. Las inmunoglobulinas, los anticuerpos que la mamá ha formado a través de toda su vida en respuesta a las enfermedades que ya ha tenido, por ejemplo, una varicela que ya haya tenido la mamá, que ya tiene defensas contra la varicela, una gripa que haya tenido la mamá, ya tiene defensas contra la gripa. Todas esas defensas que ha fabricado la mamá con anterioridad durante toda su vida, las va a pasar al bebé a través del calostro, a través de la leche materna, confiriendo una protección inmune hasta que el niño empiece entonces con su propio sistema inmune a producir sus propias defensas. Respecto a las vitaminas, la vitamina B12, la vitamina B9, se encuentran combinadas y su presencia allí en el calostro impide que proliferen las bacterias en el intestino. La primera herencia que recibimos nosotros de nuestra mamá son las bacterias que están en la vagina de la mamá. Al salir por Ujú. el parto, por el canal del parto, durante el parto vaginal, que es el parto ideal, pues nosotros nos comemos, nos tragamos esas bacterias que tiene nuestra mamá en la vagina y esas bacterias van a ser la flora intestinal que va a llegar a nuestro intestino. Si nosotros nacemos por cesárea, la flora intestinal va a ser las bacterias de las manos del médico, de las enfermeras. Entonces, esas bacterias van a ser nutridas por los componentes nutricionales que tiene el calostro. Además, el Sí. calostro es rico en vitamina A, en vitamina C, que también elevan los sistemas de defensa, previniendo afecciones de los ojos,
y reforzando el sistema inmune. Yo, pues en palabras sencillas, lo que les explico a las mujeres lactantes y a las gestantes que también consultan sobre este tema es que esos primeros días y ese calostro es como si le pasáramos por medio del pecho varios soldaditos al bebé para que defiendan Exactamente, X batalla. claro. Entonces a ellas se En un les bebé que queda, todavía no tiene soldados, ¿no? sí, Nuestro bebé todavía no tiene eh, soldados. Entonces entonces esos a ellas se soldados les tienen que queda. pasar, ¿sí? Desde la mamá. ¿Sí? Sí, se les queda pues como esa analogía, ¿no? De que la leche nos suministra esos soldaditos para en el momento que se necesite pues enfrentar la batalla. Nos preguntaban que hasta cuándo se produce el calostro, alguien que se conectó pues después de que lo había explicado, entonces el calostro pues está presente hasta el quinto día, aproximadamente cuarto, quinto día posparto, Ujú. después viene la leche de transición y más o menos a los 14 días aparece la leche madura, Madura. obviamente cada una con unas características diferentes, pero en ese momento pues estamos rescatando el valor del calostro como tal. Ujú. Bueno, en este. Perdón, algo que se me olvidaba. ¿No es lo mismo un recién nacido pretérmino, que nació antes de estar maduro para nacer, que el recién nacido a término? Ese recién nacido normal, que nació a término, tiene un sistema inmune todavía inadecuado, todavía no ha arrancado a generar la inmunidad, a generar las defensas necesarias. Ahora bien, el recién nacido pretérmino tiene un sistema inmune todavía más inmaduro. Y el calostro de la mamá del niño pretérmino viene muy preparado para que Total. defienda a ese niño pretérmino. De pronto los aminoácidos son similares, pero es un calostro mucho más rico en inmunoglobulina A, es mucho más rico en proteínas, mucho más rico en sodio, en cloro y contiene más lactosa. Entonces, mira lo perfecto que es el cuerpo de la mamá. Produce una leche diferente para proteger a su niño y darle muchas defensas. No, y eso en la práctica se ve. Generalmente en las asesorías presenciales que yo realizo, tengo contacto con familias que tienen bebés prematuros y los que han podido, pues por obviamente la condición, mantener la lactancia exclusiva, que realmente y tristemente son muy pocos, son niños que a pesar de, pues, de la condición y de la inmadurez, pues relativamente son muy sanos, a comparación de niños que obviamente por la condición tuvieron que recibir fórmula infantil, son niños que tienen más problemas a nivel gastrointestinal, a nivel respiratorio, tienen que estar constantemente hospitalizados nuevamente y reiteradamente. Entonces, pues uno ve que realmente, pues mantener la lactancia tiene múltiples beneficios, ¿no? Claro. Además, digamos que el calostro se ajusta a las necesidades que tiene el recién nacido, a término o pretérmino. Y resumiendo, pues los beneficios son muchísimos. Uno, facilita la eliminación del meconio. El meconio es esa primer popó que tiene el recién nacido. Uh -huh. El popó que parece una brea verde oscura que necesita ser eliminada. mm, digamos, para que haya una mejor digestión, una protección del intestino y que haya menos riesgo de ictericia, de ponerse también el niño amarillo. ¿Sí? Entonces, hay beneficio. Facilita la producción de nutrientes para esa flora bacteriana, los lactobacilos, la flora intestinal, que es una barrera antiinfecciones. Recuerda que todo lo que entra por el intestino puede llevar algún riesgo de infección. Y esa flora bacteriana también va a Uh proteger -huh. al niño. Lleva antioxidantes, lleva quinonas que aportan beneficios necesarios para proteger al recién nacido de los daños oxidativos, de daños que pueden tener las membranas de las células. Lleva inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos. Los anticuerpos son esas sustancias que producen los glóbulos blancos para matar las infecciones. Permite al niño que tenga un mayor desarrollo, tiene factores de crecimiento. Nosotros notamos en la consulta cuál es el niño que viene con leche materna exclusiva al niño que viene con leche de fórmula. Sí. Porque el niño que viene con leche materna exclusiva es un niño que pierde menos peso. Recordemos que los recién nacidos pierden el 10% del peso los 5 primeros días. Deben recuperarlo al 10.º día.
Pero si han recibido lactancia materna exclusiva, esa pérdida de peso es menor. Hay menos riesgo de Total. deshidratación. Entonces son todos los beneficios que siempre hemos hablado nosotros en estas charlas que nos puede aportar la lactancia materna. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el calostro con las vacunas? Pues encontramos hoy un apunte muy interesante y es que una de las cuestiones más importantes que se han realizado para prevenir las enfermedades infecciosas en un menor de un año son precisamente esas dos cosas, la lactancia materna exclusiva y la vacunación. Pero resulta que en el desarrollo de esa respuesta inmunitaria que se produce por las vacunas, se necesita que el sistema inmune esté competente, que esté bueno. No es lo mismo una vacuna en un sistema inmune deteriorado, Mm, no es lo mismo una vacuna en un sistema inmune que está bueno. Y para que ese sistema inmune esté muy bueno, necesitamos la lactancia materna. El papel de la lactancia materna es esencial como inductor de la madurez inmunológica en esta etapa neonatal. Entonces, la lactancia materna potencia la respuesta inmunitaria de las vacunas aplicadas en el plan ampliado de inmunizaciones. Es- yo creo que aquí total, resumimos la importancia que la lactancia materna vaya de la mano de la vacunación. de la vacunación. De hecho, si todos aprecian el carnet de vacunas, el primer renglón es recibió o recibe ¿Sí? lactancia materna. Sí, Anteriormente no aparecía y ahora pues está, ahí claro, aparece ese Organización dato. Mundial de la Salud lo considera una vacuna. ¿Sí? La primera vacuna que debe recibir el recién nacido es, venga, nos vamos a sentar con la mamá, le vamos a enseñar cómo se pone, vamos a verificar que haya salido la leche, que tenga buena succión, que la técnica sea adecuada. Y si no es así, vamos a trabajar para que la mamá tenga una lactancia efectiva y que triunfe en el proceso. Antiguamente hacíamos otras cosas. Antiguamente entonces sacábamos destrozas, sacábamos agua con azúcar, sacábamos infusiones, que lo que ofrecían era muchísimos riesgos al recién nacido, especialmente una entidad de la cual no hemos hablado y se llama enterocolitis, que es una afección del intestino del recién nacido, donde se infecta y pone en grave peligro la vida del recién nacido, que vamos a disminuir muchísimo ese riesgo si recibe la lactancia materna Exclusiva. tempranamente, apenas nace y de manera exclusiva. Ok, bueno, acá nos hacen una pregunta que se desvía un poquito del tema, pero la vamos a responder. ¿Es normal que que en la lactancia exclusiva el bebé no bote rápido los gases y le produzcan cólicos? No, todo lo contrario. La lactancia materna la leche materna es el alimento diseñado por la naturaleza para ser administrado. Recuerde lo que hablábamos en la charla anterior. El Homo sapiens sapiens, los hombres como nos conocemos hoy en día, tenemos aproximadamente 300.000 años de antigüedad y hemos evolucionado como especie tomando leche materna como único alimento Alimento. desde recién nacidos, ¿cierto? Pero llegó una época, siglo XVII más o menos, en donde empezaron a hablar mal de la leche materna y a crearse grupos anti-leche materna. Y nosotros encontramos detrás de las mamás grupos, pero que religiosamente andan detrás de la mamá diciéndole que no produce leche materna. Todas las mamás producen. Y es el alimento ideal, es el que no genera tantos gases, es el que es digestivo, es el que le lleva los nutrientes adecuados, el que lleva probióticos adecuados, el que lleva todas las cosas para que el niño tenga una buena digestión. Pero también tenemos que saber qué es lo que las mamás llaman cólico, porque muchos padres y madres llaman cólico a cualquier llorar del niño y los recién nacidos lloran. Entonces, no podemos llamar cólico a todos los episodios de desespero que tenemos nosotros los padres. Y empezamos entonces a buscar culpables de ese llanto, empezamos a buscar culpables y como encontramos a alguien que nos dice que es la leche materna, ¡pras! La leche materna queda condenada como alimento productor de cólicos y todo lo contrario. Es el que menos episodios de llanto hacen que se produzcan.
Sí, hay realmente rescatar lo que hablábamos en la última charla, ¿no? Que el llanto del bebé pues es el mecanismo de comunicación y que puede ser múltiples las causas que genere ese llanto. Y en el caso particular de esta mamá, pues habría también que revisar la técnica de amamantamiento para ver cómo Ujú. está, de pronto tenga que realizarse alguna corrección para evitar precisamente pues que se generen esos gases. Esos gases, ¿sabes? De pronto puede estar Eh, remitiendo mucho aire también, ¿no? Sí, bueno, tenemos muchas preguntas y este tema es muy amplio. Vamos con la segunda. ¿La lactancia materna aporta defensas solo durante el tiempo que se produce el calostro o siempre? Por ejemplo, en un niño de 2 años, de tres Siempre. años, como mi hija, ¿aporta Sí. defensas? Sí, Siempre, siempre aporta defensas, porque de todos los componentes que tiene la lactancia, siempre van a ir células de la madre, siempre van a ir anticuerpos. Mira una cosa curiosa, si el niño, si el papá, el hombre, se mete la mano a la boca, coge saliva y se la mete al recién nacido, es probable que el recién nacido se enferme. Pero si es nuestra mamá, no. Todos los componentes que nos da nuestra mamá son llenos de defensas. A veces las mamás viven limpiándose el seno y límpieselo hasta que se lo agrieten sí. por el afán de tenerlo limpio. Y resulta que el sudor de la mamá es de las cosas más limpias que pueda tener. Y hasta la areola tiene bacterias buenas allí que el niño va a consumir y que le van a ayudar en todos sus procesos de defensa. Siempre la leche le va a aportar defensas al recién Sí, nacido. ok. Otra pregunta que nos hacen. Tengo un niño de 4 años y un bebé de 15 días de nacido. El niño de 4 años aún toma pecho. ¿Es bueno para el niño? Sí, es bueno para los dos. Esto se llama lactancia en tándem y pues aporta beneficios para ambos. Eh, Doctor, ¿quisiera añadir algo sobre esta pregunta o pasamos a la siguiente? No, 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 pasamos a la siguiente. Listo. ¿Cuál es la importancia de recibir leche materna aún en caso donde la mujer lactante sea positivo para coronavirus? Pues Uy, hablando netamente muy del tema importante que pregunta. Sí, muy importante pregunta porque es muy actual. Los estudios han demostrado que a través de la leche materna no se contagia el coronavirus. No se contagia. Todo lo contrario. La mamá que tiene en este momento coronavirus está generando su sistema inmune defensas, está produciendo anticuerpos, está produciendo, tiene todo su sistema inmune trabajando, está produciendo soldados para defenderse del coronavirus. Y a través de la leche materna le regala esos soldados al recién nacido o a su niño, no importa la edad que tenga. Entonces, la lactancia materna, lejos de ser un factor de riesgo, es un factor protector. protector. Me mantiene bien nutrido al niño, que si se enferma necesitamos que esté bien nutrido. Y fuera de eso me está regalando defensas, el coronavirus y todas las enfermedades que tenga la mamá, excepto el VIH, que van a pasar son defensas hacia el recién nacido. Lo que vamos a tener son cuidados, por ejemplo, el uso del tapabocas, porque el contagio de coronavirus se da son por las gotitas que nosotros expulsamos por la nariz, por la boca, al hablar, al toser, al estornudar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como vamos a tener a nuestro hijo aquí en el seno, debemos tener un tapabocas adecuado, que esté sellado, que quede bien puesto en toda la cara, para que esas partículas no le vayan a pasar al recién nacido o al niño que esté lactando. O extraerse y no dárselo directamente del pecho, sino que en otra habitación se lo dieran, pero no es tan fácil. Además hay una cosa, cuando la mamá se da cuenta que está enferma, ya lleva varios días transmitiendo la enfermedad. Entonces lo más probable es que el recién nacido o el niño que esté lactando También. ya esté con la enfermedad, ya esté enfermo o ya sea portador. Eh, pero la lactancia lo que le va a dar son beneficios a ese niño enfermo, a ese niño de una mamá enferma. Ok, sí, allí lo importante serían medidas de bioseguridad, el tapabocas y el Medidas de lavado de bioseguridad. manos. Lavado de manos, sí. Pero sígale dando la leche, Bu- toda la que pueda. Muchas defensas le van a pasar allí. Igualmente la mamá que recibe la Igual, vacuna, ¿no? salí a decir, Igualmente, sí. si una mamá que está lactando recibe la vacuna contra coronavirus, va a generar defensas y le va a regalar esas defensas a través de la lactancia materna a su hijo. Entonces, también hay beneficio. Listo, no interrumpir, no suspender. Por nada del mundo. Bueno, doctor.
Yo creo que hemos explicado brevemente, pero de forma clara, cómo funciona la lactancia materna y qué relación tiene, pues obviamente, con el tema de vacunación y de defensa para ese sistema inmune de nuestros niños. Vamos a abordar entonces ahora sí el tema como tal de vacunas y para eso quisiera que nos cuente qué son las vacunas y cómo funcionan en el organismo. Bueno, la vacunación es un tema muy apasionante. Es un tema que cambió a la humanidad. La vacunación constituye uno de los logros alcanzados en salud pública a escala mundial que no se puede comparar casi que con ninguna otra intervención que haya tenido el impacto de la vacunación. Es tan importante la vacunación como haber descubierto que el agua potable era necesario. Esas dos cosas son elementos básicos en salud pública. ¿Qué es una vacuna? Mira, una vacuna es un medicamento. Es un medicamento que mejora la inmunidad, mejora las defensas contra una o contra más enfermedades. Las vacunas ayudan a que las personas estén y se mantengan sanas, eliminando ese riesgo de enfermarse y eliminando ese obstáculo para que la humanidad siga progresando. Las vacunas no solamente benefician al individuo que es vacunado, las Sí, vacunas benefician a genial. toda la comunidad. Ujú. Por eso ahora que estamos tratando el tema del coronavirus decimos, mire, usted tiene que vacunarse porque usted es el responsable con usted y con toda la comunidad, inclusive con poblaciones completas. Hay en el siglo, hasta el siglo XX, hubo 10 grandes logros en salud pública. Uno, prevenir las enfermedades con vacunas. Dos, prevenir y control de las enfermedades infecciosas. El control del tabaco. El controlar la salud materna y la salud infantil, lo que nosotros estamos trabajando ahora para que con la lactancia se mejore la salud de este binomio. Una cosa importantísima, la seguridad en los vehículos automotores, la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la prevención de las enfermedades ocupacionales, etcétera, etcétera. Pero mire que la vacunación fue el que más impacto tuvo. Hoy en día las vacunas nos ayudan a prevenir más de 30 enfermedades infecciosas comunes que eran las que mataban mucha gente en la humanidad, nos produjeron epidemias peores a las que estamos viviendo, pandemias peores a las que estamos viviendo. Antes de las vacunas, solamente en Europa se estima que 400.000 personas morían por viruela cada año y la viruela desapareció gracias a las vacunas. Antes de tener la vacuna para polio, en 1955, ocurrían epidemias de poliomielitis. Ustedes se acuerdan Sí. todos el amigo que teníamos que tenía una piernita más cortita, más delgadita. Él había sido un sobreviviente del polio y tenía que vivir con esa secuela toda la vida. Ahora bien, ¿cuántos se morían? Hoy en día ya no vemos esos chicos con esas lesiones gracias a la vacuna. Antes de la introducción contra la vacuna contra la rubeola en 1970, ocurrían aproximadamente 12 millones y medio de casos en Estados Unidos. Y el problema era que si a una mamá embarazada le daba rubeola, podía el niño nacer con malformaciones, con microcefalia, con sordera, con afecciones neurológicas. A principios de la década de los 60, millones de muertes estaban relacionadas con el sarampión. ¿Y qué pasa después de las vacunas? En 1979 se erradicó la viruela. Ya no, nosotros no conocemos los casos de viruela excepto por algunas fotografías. Desde 1988 las tasas de polio han disminuido en todo el mundo. Algunos países, desgraciadamente, un país de moda en este momento, Afganistán, tienen unos índices de vacunación muy bajos y Muy eso ha hecho que bajos. no se haya podido erradicar esta enfermedad. En el 2005 la rubiola se declaró eliminada en los Estados Unidos y el sarampión se ha eliminado prácticamente de muchas de las regiones, pero en este momento en Colombia se está haciendo un refuerzo porque se encontró que habían disminuido los índices de vacunación. Es importante, si a su niño le dicen de la EPS, del colegio, mira, hay una vacunación contra el sarampión, hágala colocar. Bueno, entonces las vacunas previenen la muerte de más o menos 2 a 3 millones de muertes al año en el mundo. O sea, casi lo que ya ha matado el coronavirus, lo matarían las otras enfermedades si no existieran las vacunas. 750.000 personas quedarían discapacitadas.
Entonces, ese acto de introducir un medicamento nos ha dado unos grandes beneficios. ¿De dónde vienen las vacunas? La vacunación se descubrió más o menos se descubrió en el siglo XIX cuando un médico inglés, Edward Jenner, vio que algunos chinos eh, se inoculaban, digamos que al ordeñar vacas que tenían viruela de las vacas, no tenían entonces ellos viruela. Él empezó a hacer el seguimiento y se dio cuenta que podía administrar un medicamento a las personas y después de administrado no se presentaba la No enfermedad. se enfermaban. Como ese hallazgo se encontró pues por las vacas, por eso se llama vacuna, vacunación. Mm, Y pues antes de la Segunda Guerra Mundial eran muchas las personas que tenían afecciones por rabia, por peste, por difteria, por tuberculosis, tétano, fiebre amarilla. Pero entonces empezaron las naciones del mundo a organizarse y a crear planes de vacunación. En 1958 entonces se crea el programa de erradicación de la viruela. En el 74 se crea el plan ampliado de inmunización, que es el plan con el cual nuestros hijos reciben las vacunas. Entonces dijeron en el 74 vamos a vacunar contra difteria, tétano, tosferina, sarampión, polio y tuberculosis. Y en 1977 se trae ese plan ampliado a las regiones de América. Muchos de nosotros, los ya viejitos, nos acordamos que a las escuelas empezaron a llegar los equipos de vacunación. Cuando estábamos en primero, segundo de primaria, nos ponían a todos en filita y nos vacunaban, porque los estados sí. empezaron a poner en práctica esa responsabilidad de prevenir las enfermedades. Y aquí en Colombia, el PAI desde 1979 se ha instaurado con muchas dificultades, pues las dificultades de un país que no tiene recursos, de un país con dificultades geográficas, pero desde 1984, cuando se implementaron jornadas masivas de vacunación en los menores de 4 años, pues hemos sido uno de los países muy juiciosos y nuestros papás son muy juiciosos en la aplicación de las vacunas. Esperamos que sea así y que por favor no nos lleguen las modas de los antivacunas, algo que vamos a hablar un poquito más adelante. La Sí, vacunación no solamente beneficia a los pacientes, beneficia a todos, beneficia al país, beneficia a la economía. Son menos pacientes hospitalizados, son menos pacientes que requieren recursos para ser manejados, menos necesidad de tratamientos costosos, menos incapacidades, menos brotes de enfermedades. Entonces, imagínense los beneficios que le llegaron al país con la vacunación. claro, por eso se dice que pues es un beneficio para la salud pública, ¿no? Para O la sea que salud de todos. se ve el impacto. Sí, Bueno, voy a hacerle dos preguntas que nos dejan acá, pues van como de la mano. Nos preguntan que si las vacunas que le ponen a las mujeres en gestación también se las debe poner las personas que conviven con el bebé. Y la otra es que una pediatra le indica a la mamá que tanto el papá como la abuela del bebé se pongan la vacuna contra la viruela. Entonces, no sé allí qué podamos responder. bueno, en la primera pregunta, las mujeres gestantes durante el control prenatal tienen programadas algunas vacunas. Por ejemplo, tienen la vacuna de difteria, tétanos, tosferina, tienen la vacuna de Ujú. influenza. ¿Por qué se vacuna a la mamá? Sobre todo nos daba terror el tétanos neonatal. El cordón umbilical muchas veces era cortado en las casas, cuando tenían partos allí, partos en el campo, con cosas que no eran adecuadas, que podían ir contaminadas y el niño podía presentar tétano. Entonces, al estar vacunada la mamá, se disminuye el riesgo de que se presente el tétanos neonatal, la influenza. Y todas esas vacunas pueden ser administradas sin ningún riesgo, ni para la mamá, ni para el bebé que se Y para el encuentra en bebé. gestación. Pero sí hay vacunas que se deben administrar a la familia donde va a llegar ese recién nacido. Y específicamente estamos hablando de la vacuna triple bacteriana, que es la difteria, tétanos, tosferina, especialmente por la Tosferina. tosferina. ¿Quiénes deben ser vacunados? Todos los mayores de 10 años que vayan a tener contacto con un recién nacido. ¿Por qué Ujú. los menores de 10 años no? Porque ellos han recibido las vacunas. Los niños menores de 10 años están recién vacunados
Entonces la vacuna, por decir algo, se encuentra activa. Pero el nivel de actividad se va perdiendo con el tiempo y se estima que a los 10 años uno debería revacunarse. Entonces, Ok, todos los mayores deben vacunarse. podemos repetir las vacunas que deberían aplicarse el círculo más cercano al recién nacido. ¿Cuáles son? Sí, se llama la vacuna, es una sola. Mira que la Ah, ventaja, bueno, un solo pinchacito. Vacuna que se llama difteria, tétanos, tosferina, DPT. Difteria, tétanos, ok, tosferina. Entonces, si no, ¿cuál es el riesgo? Y me pasó a mí hace muchos años. Tuvimos un recién nacido, alguna persona de su círculo familiar tenía una tosecita y no era una tosecita, era una tosferina. Le dio al recién nacido y se murió. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde nos damos cuenta que estas cosas que nos narran sí existen. Y si eso fue hace muchos años, pero si ese plan de vacunación hoy en día pues lo tenemos, entonces ¿por qué no lo usamos? Para prevenir que hayan enfermos que puedan afectar al recién nacido. Entonces sí, ok. todos los menores, los mayores de 10 años deben ir a ponerse la vacuna. Y la vacuna de influenza, pues lógicamente cada año debemos recibirla. Me Listo. decía Entonces, a que la una pediatra pregunta que si de todas adelante. las vacunas, todas no, las que usted está mencionando y con eso es suficiente Esa, sí, para... esa vacuna Listo. es necesaria para poder ir a ver o a visitar o convivir con un recién nacido. Ok, Todos los que van a tener contacto con el recién nacido mayor de 10 años, tíos, primos, abuelos, deben recibir la vacuna triple bacteriana DPT, difteria, tétanos, tosferina. ok, muy claro. La segunda Bueno, pregunta me decía algo sobre la vacuna de la varicela. No, no te entendí. no, es que se me, ya ¿De el la viruela? comentario me pasó, de la viruela, que había recomendado que la abuela y el papá del bebé recibieran también esa vacuna. Bueno, No, yo creo no, que de no menciona la pronto, edad del bebé. sí, yo creo que de pronto están equivocados por una razón. La vacuna de la viruela hace tiempo se dejó de administrar porque la viruela desapareció en 1978. Ok, Entonces, hay vacuna en algunos laboratorios guardados por si acaso volviese a aparecer. Entonces, no creo que le hayan dicho esa vacuna. Lo más probable es que le ok, hayan dicho a la abuela y al papá que se pongan la vacuna de DPTA, que es difteria, tétanos, tosferina. ok. Listo, avanzando con las preguntas. Esta me encanta porque a raíz de un en vivo que hice con una fonoaudióloga y abordamos el tema de hipoacusia infantil, después han empezado a hacer más preguntas que cómo se puede prevenir la sordera, bueno, etcétera. Y esta pregunta va muy de la mano a ese tema y es, ¿la sordera y la ceguera infantil se pueden prevenir mediante la vacunación y en qué porcentaje, porque pues sabemos que obviamente hay muchas causas que originan la sordera o la ceguera, pero especialmente esas dos patologías están asociadas a la no aplicación de las vacunas. Sí, hablábamos que la rubeola está muy implicada en la génesis de algún tipo de sordera, porque como dices, pues son muchas las causas que pueden haber. Uh -huh. Pero todas las mujeres en edad fértil deberían estar vacunadas contra rubeola, porque cuando vaya a Ok, haber algún embarazo, no vayan a tener rubeola. El problema es que si se presenta la rubeola durante el embarazo, especialmente durante ese primer trimestre del embarazo, pueden haber daños o secuelas irreversibles en el feto. Entonces, nuevamente, otro beneficio de las vacunas. Todas las personas deberían tener todo el plan de vacunación, porque algunas mamás pues no planean los embarazos y llegan un poquito de sorpresa, no se hacen controles antes, pero si están vacunadas pues no van a tener este riesgo, ¿no? ok, listo. ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas gratuitas o que están inmersas, las que suministra la EPS y las pagas de forma particular? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, también muy interesante pregunta y aquí quiero hacer claridad que sí hay un poco de conflicto de interés porque yo soy un vacunador. Yo vendo las vacunas particulares. Haciendo esa claridad, voy a dar mi respuesta muy sincera. Las vacunas del PAI, las vacunas que administra el Estado, son unas vacunas magníficas, excelentes, supremamente buenas. Nadie puede ni tiene derecho a hablar mal de las vacunas del PAI para terminar vendiendo vacunas.
Entonces, eso Ok, quiero que quede muy claro. Son vacunas excelentes. El Estado ha hecho un esfuerzo muy grande en traer muchas vacunas que inclusive otros países de Latinoamérica no tienen. Nosotros tenemos un plan de vacunación muy completo. Nosotros tenemos vacunas contra la tuberculosis, contra el polio, difteria, tétanos, tosferina, hemófilos influenza del tipo B, hepatitis B, sarampión, rubiola, paperas, fiebre amarilla, varicela, hepatitis A. Entonces, el plan de vacunación de Colombia es uno de los más completos, de los más organizados, de los más exigentes. Las vacunas requieren unos cuidados, pero supremamente estrictos en su manipulación y su manejo y en su transporte. La cadena de frío es muy importante. Las vacunas no pueden estar en una nevera común y corriente, deben estar en refrigeradores especiales que aseguren que la temperatura siempre esté en el rango donde las vacunas estén buenas, porque no se pueden ni ok, congelar ni se pueden calentar. La luz las puede afectar y los entes gubernamentales, todos los encargados del PAI, son supremamente estrictos en el cumplimiento de la norma. Entonces puedo decirte con mucha seguridad que esas vacunas gratuitas son excelentes y nosotros debemos acudir a vacunarnos y no nos puede faltar ninguna vacuna. Ahora ok. bien, hay vacunas diferentes que son las vacunas de marca que se venden en algunos consultorios, en algunas instituciones. ¿Por qué son diferentes? Son diferentes por el fabricante. La mayoría de las vacunas del PAI pues vienen de un fabricante que realiza las vacunas para muchos países y eso hace que sean más fáciles de conseguir. Las vacunas particulares pues son norteamericanas. Las vacunas particulares de pronto tienen más vacunas en una sola inyección, entonces disminuye el riesgo, el número Mm, de pinchazos y además la vacuna de tosferina en particular se consigue acelular. ¿Qué es eso de acelular? Es que la fabrican con una tecnología diferente a la vacuna del PAI, haciendo que esta vacuna produzca menos efectos secundarios, menos dolor, menos inflamación, menos malestar en el niño que con las vacunas del PAI. Es decir, con las ok, vacunas va a presentarse fiebre, malestar, dolor de cabeza, 1 o 2 días, y lo que quiere decir es que la vacuna está haciendo efecto. Entonces, no se angustie cuando su bebé se puso maluquito el día de vacunación. Quiere decir que la vacuna está siendo efectiva, que fue buena y que su niño tiene un buen sistema inmune que está adquiriendo esa información que le trae la vacuna. De las vacunas particulares, de pronto hay algunas que no trae el PAI, por lo menos el meningococo todavía no está en el PAI, por eso se encuentra también en el esquema privado, particular. sí, en el esquema particular. Las vacunas particulares, como les decía, pues son de marca, entonces algunas personas las prefieren por menos dolor, porque pues, son medicamentos diferentes, pero no porque las vacunas del país sean malas, en lo absoluto. Son Ok, muy buenas es, vacunas. esa última vacuna del meningococo que no está incluida en el PAI, la verdad es que Ujú. la gente desconoce bastante, pues, Sí, sobre la por lo aplicación y regular sobre la no tienen importancia. información. Muy importante porque pues el meningococo es una bacteria que es muy agresiva y produce meningitis. Entonces los niños deberían recibir 3 dosis, una a los 2 meses, a los 4 meses y a los 13 meses de edad. 2, 4 y 13 meses. Sí, muy importante. La verdad es que eso Sí, lo súper desconoce la importante. mayoría de la población. Sí, Claro, y señor. desgraciadamente pues no se lo informan, entonces pues son cositas que uno debería informarle, ya verá la familia si puede o no puede o si la acude, pero por lo menos que tengan la información. Ok, y si descubre la información cuando ya los niños están muy grandes, ¿en ese caso también se aplica o cómo es el También se proceso? puede aplicar. El esquema varía según la edad, pero lo importante es que Ah, nos ok, digan, mira, mi hijo no tiene vacuna contra tal cosa. Listo, ven, yo te adecuo al esquema. Perdón que se me viene ok. a la mente una pregunta que de pronto no nos han hecho, pero que también es muy importante porque hoy casualmente me llegó un pacientito que pues por todas estas cuestiones de la pandemia los papás no lo habían sacado, tiene 20 meses y no tiene vacunas desde los 6 meses. ¿Sí? Desde los 6 meses no lo volvieron a vacunar porque les daba miedo sacarlo de la casa. Y es algo valedero, pues, respetable. Claro, No hay ningún problema. Por favor, llévelo a vacunar, que el cuerpo guarda una memoria. Entonces, no es necesario reiniciar los esquemas de vacunación.
El cuerpo tiene una memoria, Ok. tú vas al centro de vacunación, allá hacemos una proyección de cómo se va a vacunar y se pone al día lo antes posible porque no puede haber ningún niño en la comunidad al que le falte una sola vacuna. Ok, muy importante. Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer antes y después de la aplicación de las vacunas? Bueno, ¿qué hacer antes? Antes de la vacuna, pues sobre todo cuando los niños son un poco más grandes y entienden que van a ir a recibir un pinchazo, por favor no los asusten. A veces les decimos, si no te tomas la sopa te vamos a poner una vacuna, si no vamos a ir al médico y te van a Ay, chuzar. sí. Pues el niño va a ir muy predispuesto y muy asustado. Nosotros los adultos nos da terror las agujas, imagínense en los niños. Lleven los sitios donde se van a aplicar las vacunas, los hombros o los muslos, pues bien aseados. A veces de pronto el niño juega en la sala de espera, en el suelo y se mugra y entonces esa suciedad que hay allí, pues es un inconveniente porque si así se limpie, pues de todos modos pueden haber bacterias que pueden generar una infección en el sitio de la vacuna. Ok. No administre acetaminofén antes de las vacunas, porque puede disminuir la respuesta. Mira que todos los días a nosotros, como nos da miedo que al niño le dé fiebre, entonces le dan acetaminofén antes de la vacuna y no se debe dar antes de la vacuna. Durante la vacunación, ojalá, mira que también volvemos a la lactancia materna, vamos a usar la tetalgesia, que es Mm, poner al niño a chupar el seno y en ese momento se vacuna observando que hay menos dolor, menos irritación del niño durante el proceso de vacunación. En ese momento de vacunación, ojalá vaya la mamá, porque es que qué más rico que a uno lo abrace la mami en un momento que lo claro. van a pinchar, que lo abrace, que lo consienta, que le hable. Y después de la vacunación, no se deben colocar cremas en el sitio de la vacuna, nunca. Cremas, Reparil, diclofenaco, Vaporub, nunca porque inactivas la vacuna. Lo que hacemos es colocar compresas de agua fría para disminuir la inflamación que se produce porque se hizo un pinchazo. Puede salir un poquito de sangrecita, eso es normal porque abrimos un huequito con la aguja. Seguir las recomendaciones del médico y sobre todo entender que las vacunas son medicamentos, que como cualquier medicamento, pues pueden haber efectos adversos. Un evento adverso no quiere decir que la vacuna sea mala, quiere decir que cualquier cosa que se presente y se relacione con la aplicación de la vacuna, pues es un evento adverso y hay que avisarle al médico para que nosotros lo reportemos. ¿Cuáles son los eventos que más frecuentemente se presentan? Dolor, inflamación, enrojecimiento en el sitio de la vacuna. Pero cualquier cosa que los papás consideren que se presente, deben informarlos. Mira bien, Ok. yo llevo 20 años vacunando. Un día me puse a hacer las cuentas de cuántas vacunas más o menos había puesto y llevo unas 28.000 vacunas. Y gracias a Dios nunca hemos tenido eventos adversos fuera del dolor, de la inflamación en el sitio de la vacuna. Ok. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna es supremamente segura. Las vacunas Segura. son muy seguras. Listo. Doctor, respecto a lo que mencionaba del acetaminofén, no darlo antes, después de la vacunación, solo si se genera fiebre, ahí sí se Solo puede si se genera utilizar. fiebre. Solo si se Listo. genera Y fiebre la se puede. confusión normalmente también es cuándo utilizar frío y cuándo utilizar calor. Bueno, el primer día, primeros 2, 3 días, frío. Acuérdate que las vacunas venían en una cadena y que deben. Ujú. Y después, ya de los 3, 4 días, muy raro, se puede utilizar calor si se ha puesto muy durito, Ok. pero no le vayan a masajear, ni le vayan a estrujar, ni nada. Eso no se toca. El sitio de la vacuna no se toca. Listo. Otra pregunta que me dejaron en la cajita era relacionada con la vacuna que aplican a los recién nacidos, que normalmente se vuelve una cicatriz. Ajá. La mamá mencionaba que esa cicatriz después de 2 meses se trató como de inflamar, que si era normal, preguntaba. Sí. Me estás hablando de la vacuna BCG, vacuna de Calvet-Guerin, que es la vacuna de la tuberculosis. Esa vacuna debe hacer un granito, porque esa lesión se llama un granuloma. Se debe formar un granito que después se forma una pústula, es decir, una bolsita con pus, que se va a reventar y va a dejar una úlcera. Y por último, una cicatriz, que es la cicatriz que todos tenemos aquí en el hombro. A los Okay. 3 meses siempre el pediatra debe verificar que se haya producido una cicatriz.
porque si Ok, se produjo la cicatriz, quiere decir que el niño quedó bien vacunado y que la ok, vacuna hizo efecto. O sea, que quedó bien vacunado, hizo efecto. Si a los 3 meses no hay cicatriz, hay que revacunar. O sea que es magnífico que la ok, haga. ¿Cómo manejo esa lesión? Nada, no se toca. Esa lesión no se debe tocar, no se debe estrujar, no le vayan a hacer isodine, no le van a hacer absolutamente nada, porque nada requiere, se deja quietica. Agüita y jabón y nada más. ok. Y no se toca. Pero entonces, Listo, tranquila, eso muy es normal claro. que le vaya a salir. Ok. ¿Cuáles son las vacunas que no están incluidas en el plan de vacunación? Que pues fue lo que ya nos mencionó, ¿verdad? Sí. O hay alguna que debamos agregar, las que ya Bueno, mencionamos. hablamos de la vacuna para menores de 5 años, la vacuna del meningococo. No está incluida en el plan de vacunación. La vacuna del neumococo es diferente a la que aplica el Estado. La del Estado es una vacuna de 10 neumococos. La vacuna particular es de 13 neumococos. ¿Y por qué me gusta más la vacuna privada? Porque la vacuna de neumococo privada trae el neumococo 19A, que es el neumococo que más produce infecciones por neumococo invasivas en Colombia, neumonías, otitis. Entonces, tiene mejor cobertura para Colombia la vacuna de 13 neumococos que la vacuna de 10 neumococos. No están Ok, incluidas en Colombia las vacunas para adolescentes. Los mayores de 10 años deberían recibir refuerzos para vacuna. Desgraciadamente en Colombia, pues por cuestiones económicas no ha sido fácil. Es que agregar una vacuna es muy costoso para el plan de vacunación. Entonces Colombia ha dicho, vea, no la vamos a jugar toda para tener a nuestros menores de 5 años muy bien vacunados. Pero no están incluidas las vacunas del adolescente, ni las vacunas de los adultos. listo. En el caso, por ejemplo, de los niños que tienen otitis a repetición, y que se vuelve pues algo ya muy, muy repetitivo, ¿estaría recomendada esa La, vacuna en lugar de la del plan de vacunación? Sí, la vacuna de neumococo de 13 es una vacuna mucho más completa que previene más del 70% de las infecciones por neumococo para los tipos de bacteria que hay en Colombia. La vacuna del PAI Ok, digamos que tiene una cobertura un poco menor, aunque es una muy buena vacuna. Entonces, lo que muy se bueno. recomienda es que así haya recibido la vacuna del PAI, después del año por lo menos reciba una vacuna de neumococo 13 para que complete, digamos. Reforzar. Sí. Listo. Bueno, doctor, ya vamos terminando. ¿Qué mensaje darle a a las familias que son antivacunas? Igual se respeta, ¿no? Se respeta esa postura, Sí, pero ¿qué mensaje darles como para tratar de convencerlos de que cambien de opinión? los movimientos antivacunas no son algo nuevo. Los movimientos antivacunas nacieron con las vacunas. Cuando empezaron a poner las primeras vacunas de esas vacas que hacían la experiencia de empezar a vacunar, se empezaron a dar cuenta que los niños no se enfermaban y que la viruela, que era una cosa que mataba a la gran mayoría de personas que la padecían, pues ya no se presentaba, pues fue algo magnífico. Y entonces gobiernos como el gobierno inglés empezaron a decir, bueno, la vacunación es algo, una medida de salud pública y es algo obligatorio. Cuando dijeron obligatorio, entonces la vacunación no pasó a ser un tema solamente de salud, sino que pasó a ser un tema también político. La vacunación obligatoria, se meten con mis libertades. Era la primera vez que se metían con Mm, las libertades en cuanto a temas de salud. Entonces empezaron a salir un poco de grupos que se oponían por X o por Y cosa a las vacunas. Empezaron y han sido oposiciones de hacer publicaciones, pero también de hacer manifestaciones, de quemar casas, de quemar hospitales. Estas cosas que hemos visto de antivacunas con el coronavirus, ya lo vimos hace 180 años con Jenner. con el resto. Ujú. Sí, y es un poco de esa facilidad que nosotros tenemos a creer cosas fantásticas. Entonces, hay mucha información sobre vacuna, pero hay muchísima información sobre antivacunas. Hay muchas teorías conspirativas y nosotros los padres no buscamos información en los sitios adecuados
sino que estamos hoy en día muy pegados a las redes sociales, al Internet. Nosotros hoy en día creemos todo lo que el Internet nos diga. Mira que un tercio de la población mundial es internauta. Todo lo busca en Internet. Toda la Sí. información la busca en el doctor Google. La gran mayoría de personas, digamos una media, un promedio, pasa 22 horas al mes conectado al Internet. Hay 255 millones de páginas web y de esas todas hay 3 millones de cuentas de correo electrónico. O sea, hay una cantidad de información que nos ha llegado desbordada, pero información que no sabemos si es real o si es falsa. Se producen entonces hoy en día padres y pacientes expertos en temas que no conocen o que no se han informado. Yo creo que todos nosotros los que trabajamos en esto y los que trabajan en cualquier ámbito del conocimiento humano han tenido que exponerse a personas que saben mucho sin tener razón, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que le decimos a los papás que tienen dudas en cuanto a la vacunación es, por favor, pregúntenos a nosotros, sobre todo a los pediatras vacunadores, porque somos los que tenemos más experiencia y más conocimiento en el campo. Que no le pregunten a Ok. otras personas. Carl Sagan, un científico y divulgador, decía que uno de los demonios que nosotros tenemos hoy en día son las pseudociencias. Muchas creencias, muchas cosas nos llegan con fanatismo, fanatismo político, religioso, en salud, y eso no nos permite pensar. Nosotros tenemos que empezar a buscar información de sitios confiables, ¿sí? Porque es que esa información no confiable se ha viralizado. Si nos llega algo antivacunas y yo se lo reparto a mis amigos y esos amigos se lo reparten a 100 amigos y esos se lo parten a... Sí, entonces se llena el mundo de informaciones falsas que hacen que usted considere que cosas muy buenas, que cosas que se han hecho esfuerzos tremendos en perfeccionarlas, pues no estén dando resultados. Lógicamente, no somos infalibles. Algunas personas me van a decir, pero es que en 1940 hubo un medicamento que no sé qué. Y yo digo, claro, en 1940. Pero de ahí a hoy, la ciencia se ha desarrollado más y hemos tratado de hacer las cosas de una manera mejor posible, con mejores métodos, con mejores tecnologías. Tecnologías que antes hacían que algo se descubriera en 10 años, hacen que hoy se pueda descubrir en 6 meses. Muchas personas le van a decir, sobre todo con vacuna de coronavirus, que por qué la descubrieron tan rápido. Pues porque hoy en día la tecnología nos permite eso, nos permite descubrir cosas que antes se descubrían en miles de años, como que la Tierra era sí, redonda. Sí, la Tierra muchos años se consideró plana y llegó en un momento en donde dijimos, no, es redonda, porque la ciencia nos dijo que era redonda. Hoy en día lo podemos hacer mucho más fácil. Hoy en día tenemos tecnología para analizar la composición de otros planetas. Podemos saber más o menos la edad aproximada del universo. Podemos saber tantas cosas que antiguamente ni se pensaba en que pudieran existir. Entonces, lo que yo les digo es, no, las vacunas son algo magnífico, son algo supremamente seguro. Todos nosotros tenemos vacunas y por eso hoy en día podemos hablar mal de las vacunas. Podemos hablar mal de las vacunas porque llegamos a esta edad por estar vacunados. Si no hubiéramos claro. estado vacunados, probablemente hubiéramos muerto en nuestra infancia. Entonces, no le pongan cuidado a las personas famosas que hablan mal de las vacunas, porque es que el hecho de ser famoso no quiere decir que tenga la razón. Ha Sí, habido siempre buscar famosos que han hecho un evidencia. daño terrible, por lo menos como el presidente Donald Trump, supremamente terco, mal informado, con una sustentación científica nula, pero cuando él dice las vacunas son malas, pues todo el mundo le cree. ¿Sí? Cuando hay un actor Claro, famoso como Jim Carrey, como Tom Cruise, que salen hablando cosas absurdas de vacunas, pues todo el mundo le cree. Pero cuando hay una persona pequeñita aquí en Neiva, que tiene un consultorio, que hizo 7 años de medicina, 3 años de pediatría y lleva 20 años haciendo esto, pues la gente no le cree porque no es famoso, ¿cierto? Entonces le decimos, no, sí, créanos a nosotros que llevamos mucho tiempo en esto, no tenemos ningún interés en que a su niño le pase algo malo, todo lo contrario, tenemos ese interés en que cada día esté mejor protegido. No nos puede faltar una vacuna que falte es pecado mortal porque es que son gratis, porque usted puede ir a cualquier hora y se la pueden poner, porque no puede haber disculpa para vacunar, ¿cierto? sí. Entonces,
todos los papás debemos ser pro vacunas y no antivacunas. Totalmente. Bueno, doctor, cumplimos una hora de encuentro, entonces quiero Sí. agradecerle. Pues estas eran todas las preguntas. Afortunadamente el tiempo nos dio, resolvimos también las que nos hicieron en el chat. Y bueno, quiero que nos dé su mensaje de despedida, sin antes pues obviamente agradecerle por este espacio, por este ratico. Y nada, pues vamos a seguir organizando otros encuentros para informar obviamente a las familias. Ese es nuestro propósito, ¿no? Informar y obviamente informar desde la evidencia científica. Claro que sí. Una de las cosas que nosotros tenemos obligación es volvernos divulgadores científicos. Todo ese conocimiento que a través de la ciencia ha llegado, nosotros podemos llevarlo a la comunidad de una manera más sencilla, con un lenguaje delicioso, como en esta charla donde se notó que me emociono al hablar de las vacunas y de la leche materna, pero queremos que las personas encuentren este espacio en donde queremos llegar a sus casas a llevar estas ideas, estos conocimientos en beneficio de nuestros niños, en beneficio de la salud de los niños y de la salud pública. Muchas gracias por tu invitación y siempre estaremos atentos a cualquier momento en que nos digas que querés que volvamos. Vale, doctor, claro que sí. Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos acompañaron, que formularon preguntas, que estuvieron muy atentos. Gracias a todos y Muchas feliz gracias a noche. todos. Feliz noche. Chao, gracias. Chao, que estés bien. Gracias.